Bueno, seguimos con unidad 10. Y seguimos con respuesta en frecuencia. Dentro de la unidad 10 todavía vamos a seguir llamando la respuesta en frecuencia porque en principio no le hemos dado ningún uso particular a lo que hemos estado analizando. Esencialmente llegamos a un resultado que me permitía calcular cómo era la función sinusoide de salida de un sistema en función de la función sinusoide de entrada. Entonces de entrada le poníamos seno de omega t, A por seno de omega t, y a la salida obteníamos, habíamos dicho, que habíamos demostrado, que lo que obteníamos era A por la relación de amplitud, que era el módulo de g de j omega, multiplicado por el seno de omega t más phi, donde phi era igual al argumento, es decir, al ángulo, del complejo g de j omega. Habíamos mostrado que g de j omega era un número complejo, es decir, que tenía parte real e imaginaria. Este es el resultado que habíamos obtenido en la última clase. Y a esto lo llamábamos la respuesta en frecuencia, es decir, la respuesta del sistema, sea cual sea el sistema GDS, ante una entrada sinusoidal de amplitud A y frecuencia omega. Entonces obteníamos una salida sinusoidal de amplitud A por el módulo de g de j omega, que para cada omega era un número. A esto lo llamamos relación de amplitud. Y esto multiplicado por el seno de omega t, si no era que conservaba la frecuencia, pero cambiaba el ángulo de fase, es decir, se desfasaba con respecto al seno de omega t en una cantidad phi, medida en radianes, que esto era el argumento, es decir, el ángulo del complejo g de j omega, donde el complejo g de j omega, al ser un número complejo, tenía parte real e imaginaria. Uno lo podía graficar en el plano complejo real imaginario y formaba un ángulo phi con el eje x, es decir, con el eje real. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña mínima digresión por unos pocos minutos, porque lo que yo voy a querer ahora hacer es calcular algunos casos con algunos casos particulares de GDS, es decir, lo que hacemos siempre, primer orden, segundo orden, capacitivo puro, demora, capacidades en serie interactuantes, perdón, no interactuantes, y algún otro. Pero para hacer eso, además, lo que voy a querer hacer es graficarlos, es decir, graficar las dos cantidades, phi y RA en función de omega. ¿Sí? Recuerden que esto es función de omega, lo tenemos acá, y esto es función de omega, también la tenemos acá. Entonces yo voy a querer graficar RA de omega y phi de omega en función de omega. Y para eso, porque lo voy a hacer en un formato logarítmico, quiero hacer esta pequeña digresión para ponernos un poquito al tanto de cómo hacer estos gráficos sin que se nos haga muy complicado. Entonces, es un momento simplemente de mostrar lo siguiente. Lo que yo tengo, imaginen que tengo algo de este tipo, algo del siguiente tipo. Esto es muy general, no está relacionado en forma directa con lo anterior. Igual a una constante x, una variable a la b. Entonces yo quiero graficar esto, pero lo quiero graficar, digamos, quiero tratar de graficarlo de una forma que, digamos, tengo la oportunidad de graficarlo de una forma lineal. ¿Qué quiere decir? No lineal completamente,
En este caso sí sería un caso lineal completamente. Vamos a analizar eso. Vamos a analizar cuando lo quiero graficar y yo quiero llevar esto de graficación lineal. Si yo lo graficara normalmente, esto no sería lineal, claramente. Esto puede ser, vamos a suponer que A sea 10 y B sea 2. Esto va a ser una parábola. ¿Está bien? Esto va a ser una parábola, es decir, va a tener una forma parabólica. Ya sabemos cómo es, no es ningún drama, pero lo que yo voy a querer hacer es tratar de transformar eso a un formato lineal. Quiere decir que yo lo puedo graficar como una recta. Entonces, para eso voy a aplicar logaritmo. Si aplico logaritmo a ambos lados, se mantiene la igualdad, y lo que obtengo es esto, logaritmo del producto, y usando el logaritmo de la potencia, el b sale afuera, y me queda esto. Si esto es algo archiconocido, y tengo este formato. Si lo hago para a igual 10 y b igual a 2, lo que me queda que es logaritmo de y igual a 1 más 2 logaritmo de x. Fíjense que esto en las variables log de y log de x, que podrían ser unas nuevas variables, llamémosle y' y x', es una función lineal, claramente. Tiene una ordenada al origen y tiene la pendiente. ¿Sí? Y esto es lineal, esto es lo que llamamos la ecuación de la recta. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es, ¿cómo hago para graficar esto? Entonces, mi gráfico toma este formato. Lo que voy a usar es un gráfico, una escala logarítmica para poder graficarlo, de forma tal que este log de x que tengo acá, este log de x, se va a poder escribir en forma lineal, y por lo tanto el gráfico que obtenga va a ser un gráfico justamente lineal, donde los valores 0, 1, 2 corresponden a log de x y los valores de x van a ser 1, 10, 100. Por lo tanto, si yo los pongo estos en un papel logarítmico, el doble logarítmico, porque tengo tanto en x como en y el log, yo lo que obtengo es una recta en un gráfico log-log, en el cual tengo que x está dado por esta escala que va aumentando justamente de forma logarítmica. Las iguales distancias corresponden a potencias de 10, es decir, 1 a la 0, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 al cuadrado. ¿Está bien? Y lo mismo pasa para el eje Y. Entonces, esta es la representación y versus x, ojo, y versus x, no log de y versus log de x. Lo es también log de y versus log de x, pero yo lo que me interesa es y versus x en una escala doble logarítmica que me permite, en ese caso, que la representación gráfica sea una recta. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que yo quería poner como introducción para poder después poder avanzar en los gráficos que vamos a hacer para los casos de interés acá. Bueno, ahora apliquemos lo que les mostré recién al caso de primer orden. Así que, ¿qué significa el caso de primer orden? Lo que ya hicimos. Fue justo el ejemplo que hicimos. No lo hicimos usando la fórmula general, que era esta que les mostré al inicio de la clase. La fórmula general en la cual teníamos que la amplitud de la sinusoidal de salida se amplificaba en una cantidad g de j omega, módulo de g de j omega, que llamamos relación de amplitud, que era una función de omega. Lo mismo con el desfasaje. No aplicamos esa fórmula general, lo hicimos por un camino levemente distinto y obtuvimos un resultado que lo voy a esbozar acá. Así, ¿qué significa esto? Esto fue el phi y el RA, perdón, y el phi que obtuvimos para el caso del sistema de primer orden. Bueno, ¿qué significa esto? Lo voy a repetir por última vez, que si yo tengo acá un sistema de primer orden, Kp sobre tau p y S más 1, la salida y la entrada es A por el seno de omega t, la salida va a ser A por RA por el seno de omega t más phi. Esencialmente es eso. ¿Dónde? RA y phi están dados de esta forma y son función de la frecuencia.
Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de desarrollar un poquito 23 y 24' para llevarlos de una forma tal que lo pueda graficar como les mostraba antes, en una escala doblemente logarítmica. Entonces, lo primero que hago es aplico el logaritmo a ambos lados de 23' y obtengo esto que tenemos acá, de forma muy directa. Luego, aplicando el logaritmo del cociente, me queda el logaritmo de la parte, digamos, del denominador, menos logaritmo del numerador, lo que tenemos acá. El 1/2 este lo bajo y me queda de esta forma. Hasta ahí estoy con un resultado exacto. Y ahora lo que voy a tomar son dos extremos. El extremo de baja frecuencia, que pasa cuando el omega tiende... Vamos a correr un poquito esto. Cuando el omega tiende a 0. ¿Qué pasa cuando el omega tiende a 0? Primero. ¿Qué pasa cuando omega tiende a 0? Y luego, ¿qué pasa cuando omega tiende a infinito? Cuando omega tiende a 0, la cosa es muy rápida y simple, porque omega igual a 0 significa que esto es 0, el logaritmo de 1 es 0, y por lo tanto log de RA me queda igual al log de Kp, donde Kp es la ganancia del sistema de primer orden. Ese sería un poco el resultado cuando omega tiende a 0. ¿Qué significa este resultado? Esto sería un valor constante. Fíjense, el log de Kp no depende de la frecuencia. Estoy pensando en graficar RA y Φ en función de la frecuencia. El log de RA no es función de la frecuencia y por lo tanto será una constante. Esa constante la llamo asíntota de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque fue calculada considerando que el omega tendía a 0. Lo mismo vamos a tener la asíntota de alta frecuencia, que es la que se calcula haciendo que el omega tienda a infinito. Esta es un poquito más compleja, ya que ahora log de RA, que lo estamos tomando de acá, log de RA es log de Kp menos 1/2, pero estoy tendiendo omega a 0, a infinito. Si omega tiende a infinito, el 1 desaparece y por lo tanto me queda menos 1/2 log de tau p omega cuadrado. ¿Por qué? Porque el 1 es despreciable frente a esto que cuando omega tiende a infinito. Lo que hago es bajo este 2 acá, se me simplifica con este 2 y me queda esto. Entonces me queda en este formato, fíjense. Este formato no es más que el formato que yo les había mostrado inicialmente para el caso que estuvimos mirando acá. Teníamos que log de una cantidad, en este caso sería I sería igual a RA, es igual a un número constante, en este caso el número constante sería el log de Kp, menos o más es lo mismo, había un 2 que acá no hay, esta tiene una pendiente, esta no tiene pendiente, la pendiente, perdón, es 1, y tenemos log de tau p omega. Si tau p omega lo tomamos como x, estamos en la misma situación que antes, es decir, la representación de esta en una escala log-log RA versus tau p omega en log-log RA versus tau p omega en log-log es una recta. Entonces vamos a dibujar las dos asíntotas, la de baja frecuencia y la de alta frecuencia. Entonces vuelvo al gráfico tal cual como lo mostré en el ejemplo general que di acá. El gráfico es un gráfico doble log, en el cual he puesto por comodidad tanto lo que sería el x, en este caso tau p omega, como el log del x, o el log de tau p omega, para poder, digamos, hacer el seguimiento de forma más sencilla. Pero en principio lo que uno está interesado es en ver el RA y en ver el tau p omega, que van a estar en una escala logarítmica, espaciados de una forma tal como se muestra acá, digamos, representando ciertas funciones en forma lineal. Y justo coincide que, bueno, las que estamos representando nosotros son en forma lineal, tanto Kp igual a 1, fíjense, he tomado para este ejemplo corresponde al sistema de primer orden que estamos analizando antes. Todavía Kp no le había dado valor, vamos a darle un valor de 1, más que nada para simplificar la cosa, sobre todo porque con logaritmos si no el tema es más complicado, ponerlo sobre el eje. Tomemos Kp1 sin que eso haga cambiar la generalidad de lo que estamos mostrando. Y entonces, si Kp es igual a 1, esto es 0. Si Kp es igual a 1, esto es 0. Porque Kp es igual a 1. Y me queda log de RA igual a menos log de tau p omega.
en el infinito, es decir, esta es la asíntota infinita, lo que les mostraba antes, lo que teníamos acá. Log de RA y log de Kp menos log de tau p omega. Cuando Kp es igual a 1, esto es 0, y así que me queda log de RA igual a menos log de tau p omega cuando omega tiende a infinito. Esta es la asíntota infinita. Esta. Y la asíntota en 0 es lo que ya dijimos, log de RA igual a log de Kp, es la que habíamos obtenido en la fórmula anterior, que es esto. Y si Kp es igual a 1, como lo estipulamos acá, el log de RA es igual a 0. Entonces, bueno, lo que hago es ahora voy al gráfico y voy a graficar estas dos rectas. Una es horizontal, que sería esta, y está en el 0. Está en el 0 del log de RA y está en el 1 de RA. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque Kp es igual a 1. Si Kp fuera igual a 10, estaría acá. Si Kp fuera igual a 0,1, estaría acá. ¿Está bien? Y bueno, cualquier valor intermedio hay que ponerlo. Lo que pasa es que ponerlo entre 1 y 10, es decir, esta escala, digamos, se mueve a través de estas, digamos, los incrementos no son constantes, porque es un gráfico doble logarítmico. Logarítmico por lo menos en esta escala, y con eso ya es suficiente para que estos incrementos no sean constantes, representando las mismas cantidades. Entonces, tengo estas dos asíntotas. Asíntota de baja frecuencia, que es la que corresponde a log de RA igual a 0 o a RA igual a 1, es esta. Y la otra es la asíntota de alta frecuencia, que es una recta, ¿no es cierto? Donde log de RA está en forma lineal con respecto al log de tau p omega. Y entonces lo que tengo es que ante un aumento de 1, el log de tau p omega, hay una disminución en 1, el log de RA. Entonces, fíjese, entre un aumento, para sacar, vamos a ver primero el punto 0,0. Cuando log de tau p omega es igual a 0, es decir, cuando estamos acá, que es lo mismo que decir que tau p omega es igual a 1, la log de RA es igual a 0, así que la recta va a pasar por este punto. Y después va a pasar también por el punto 1 menos 1. Es simple, cuando el log de tau p omega es igual a 1, el log de RA es menos 1. Entonces tengo acá, pasa por todos los puntos. Y esta es la asíntota de alta frecuencia. La realidad, como hicimos una aproximación, es que la curva real que representa a la relación de amplitud versus la frecuencia sobre el gráfico logarítmico o no, en el caso este sobre el gráfico logarítmico, tiene esta forma en realidad. Esta es la forma. En todo caso, la forma que tiene, es decir, en el gráfico, si lo pensamos en logarítmico, tiene esta forma, que claramente no es lineal. Es lineal cuando omega es muy chico o cuando omega es muy grande. Entre medio no es lineal. Entonces, entre medio uno sabe que esta curva, la función esta, RA versus tau p omega, está dada por esta, que sería la verdadera, que tiende a la asíntota para alta frecuencia y tiende a la asíntota para baja frecuencia. En el medio hay una diferencia que se hace la más aguda en el cruce de las dos asíntotas, que es esta diferencia. ¿Está bien? Esta es la diferencia, el error, si estamos representando exclusivamente por las asíntotas la verdadera curva, el error que se comete es máximo en el punto de cruce de las asíntotas. Bueno, a este gráfico le vamos a agregar un segundo gráfico, que es el gráfico del desfasaje. Y el gráfico del desfasaje es el que sale de representar phi en función de log de tau p omega. Ahora ya no tenemos una doble log. Phi lo mantenemos en una escala lineal y el psi mantenemos el log de tau p omega más que nada para poder ponerlo sobre un mismo eje X a estos dos gráficos, porque luego vamos a estar interesados en construir cosas a partir de ahí. Entonces, ¿cómo es el phi en función de log de tau p omega o de tau p omega en la escala logarítmica? Está dado de la siguiente forma. Ya no me importa tanto el gráfico anterior, me quiero concentrar en este ahora. También recuerden que teníamos que el phi era igual al arco tangente de menos tau p omega. Bueno, en omega igual a 0, o en tau p omega igual a 0, o muy pequeño,
el desfasaje, esto es 0 grados, el arco tangente de 0 es 0. Entonces estoy acá. Y a medida que omega aumenta, o tau p omega aumenta, la tangente, digamos, del ángulo phi se hace cada vez más grande y negativa. Por lo tanto, eso implica que el ángulo va moviéndose en sentido horario, es decir, a partir de 0, acercándose al menos 90. ¿Está? Pasando por un punto de inflexión correspondiente al cruce de las asíntotas, ese punto de inflexión de la curva de desfasaje, que es este, para, en el caso este, tau p omega igual a 1. Cuando tau p omega es igual a 1, esto corresponde a un punto de inflexión y corresponde a un desfasaje de menos 45 grados. Finalmente, el desfasaje tiende a menos 90. Tiende a menos 90 y lo hace asintóticamente. Entonces, lo que uno puede decir, si quieren en términos más prácticos, es lo siguiente, que si yo tengo un sistema de primer orden y le aplico una sinusoidal con amplitud A y frecuencia omega, la salida va a tener amplitud A por RA, según la frecuencia ese valor va a ir variando, y la función va a ser un mismo sinusoidal de frecuencia omega, pero va a estar desfasada una cantidad phi que va a depender de la frecuencia. Entonces, en función de cuál es esa frecuencia, esa relación de amplitud o esa amplificación, en función de cuál sea la frecuencia, en función de cuál sea esta frecuencia, la frecuencia con la cual estoy excitando el sistema, voy a tener que la relación de amplitud va a tener distintos valores. En general, en los sistemas físicos va a ser decreciente con la frecuencia. Es decir, cuanto más grande es la frecuencia, más pequeño es, sobre todo cuando digo los sistemas físicos provenientes de la ingeniería química, ¿no? Uno puede después construir sistemas electrónicos que tengan distintos tipos de curva, pero los sistemas que provienen de las ecuaciones de balance dan normalmente este tipo de respuestas, en la cual la amplificación que se produce, la sinusoidal, es cada vez más baja a medida que aumenta la frecuencia. Y el desfasaje es cada vez también más grande y más tendiente a menos 90 a medida que aumenta la frecuencia. Cuando tengo un sistema de primer orden, el desfasaje nunca puede ser menor que 90 grados, así no puede haber un desfasaje de 100 grados. Si el sistema de primer orden, por más que yo aumente la frecuencia indefinidamente, asintóticamente el desfasaje tiende a menos 90. Bueno, entonces sería el sistema de primer orden. Vamos a analizar ahora un poco más simple, que es el capacitivo puro. Recuerden que el sistema capacitivo puro se representaba, entonces, el primer orden lo habíamos visto ya sin usar la fórmula general. Ahora acá sí, vamos a hacer ejemplo 2, hicimos ejemplo 1, que fue primer orden, ejemplo 2, capacitivo puro. El capacitivo puro, recuerden que tenía un formato de este tipo. Y ahora sí vamos a aplicar lo que obtuvimos para el caso general de relación de amplitud y desfasaje. Entonces, el sistema capacitivo puro está claro que es un sistema que se representa de esa forma, es decir, que tiene un polo en cero. Si calculo G de J omega, fíjense que rápidamente, reemplazando S por J omega, que no es más que decir G de J omega, es poner S en J omega, obtengo esto que está acá. Si multiplico arriba y abajo por J, lo que obtengo es, si multiplico arriba, y cuando multiplico abajo, este J cuadrado se transforma en menos 1, y arriba tengo un J, así que me queda menos J, Kp sobre omega, y lo que uno ve que esto no tiene parte real. Es decir que es un complejo que si uno lo representara en el plano imaginario real, GJ omega, este es el plano GJ omega imaginario y real, tendría
una componente 0 en cuanto a la parte real y una componente menos, sería un vector. Recuerden que los números complejos se representan como un vector de tamaño kp sobre omega. Cuanto más grande sea el omega, más pequeño va a ser el vector. Y esta es la representación de g de j omega en el plano imaginario real. Este es el complejo g de j omega. Número complejo g de j omega. Entonces, ahora utilicemos las fórmulas que habíamos visto, que son que la relación de amplitud, llamamos también relación de amplitud a esto, era el módulo de g de j omega. El módulo de este complejo, digamos, tiene la ventaja de que al tener un solo componente, el módulo directamente es el tamaño de la componente, solo la componente imaginaria, es kp sobre omega el módulo. Y el desfasaje, acá lo vemos claramente, es la tangente, el arco tangente de menos infinito, que es menos 90. Es decir, este es el menos 90 correspondiente a phi. Phi igual menos 90, también fijo. Este módulo no es fijo, pero el desfasaje sí es fijo. Si esto lo graficamos utilizando la idea que teníamos de lo que mostramos antes, recuerden que mostramos antes para el sistema de primer orden, lo que hicimos fue, finalmente terminamos con un gráfico de este tipo, en el cual tenemos RA versus tau p omega, y phi versus tau p omega, que con el tau p omega compartiendo el eje, siendo el eje para ambos. Este phi no es el logaritmo, el RA sí es el logarítmico, y la idea es ponerlos de esta forma. ¿Por qué? Porque luego vamos a usar esto para hacer cálculos y para interpretar algunas cuestiones de estabilidad. Entonces, a ver si logro entrarlo todo en la cámara, supongo que sí. Lo que hago ahora, hago lo mismo para el sistema capacitivo puro. Este ejemplo es mucho más simple. Fíjense que tengo lo siguiente. Dijimos que teníamos que relación de amplitud era kp sobre omega. Lo sigo haciendo en logarítmico, entonces aplico logaritmo de RA, es decir, lo voy a hacer acá para que quede más claro, lo hago acá. Logaritmo de RA es igual a logaritmo de kp menos logaritmo de omega. Acá no tengo necesidad de tomar asíntotas porque esto ya de por sí es lineal en escala doble logarítmica. Y lo que voy a tener como representación entonces es esto, que para log de omega o para omega para omega igual a 1, que corresponde al log de omega igual a 0, es decir, log de omega igual a 0, el log de RA es log de kp. Y entonces, si tomamos kp igual a 1, corresponde a este punto. Esto es kp igual a 1 o log de kp igual, esto sería kp igual a 1. Entonces, log de kp igual a 0. Y un segundo punto para poder determinar la recta, podría ser cuando log de omega es igual a 1 o omega igual a 10, lo que tengo es que log de RA es igual a menos 1. Entonces tengo que para 1 es igual a menos 1 o 0,1 en RA. Entonces este es el otro punto por donde pasa. Y la representación de la relación de amplitud en función de omega es una recta y no es una aproximación, sino que es exacta. Quiere decir que no tuve que usar asíntotas ni nada acá. Algo más fácil todavía pasa con el caso del desfasaje. El desfasaje es menos 90 grados independiente de la frecuencia y por lo tanto la curva de desfasaje es esta. En todos los casos la estoy poniendo de esta forma, fíjense, una debajo de la otra, donde el eje omega o log de omega está siendo compartido. Bueno, acá nada más basta con recordar que lo que está significando esto es que estoy poniendo a la entrada de este capacitivo puro, que es una transferencia Kp sobre S, estoy poniendo una sinusoide
y estoy saliendo con una sinusoide que está dada por KPA sobre omega seno de omega t menos 90 grados. Eso es un poco lo que significó y es lo que estoy acá representando. Bueno, vayamos ahora al caso de segundo orden. Segundo orden tiene una complejidad extra, no muy grande, pero sobre todo en el tema del desfasaje. Recuerden, entonces, sistema de segundo orden. Sistema de segundo orden. Sistema de segundo orden, recuerden, tiene una representación como esta. Este no lo habíamos hecho, así que lo vamos a hacer directo usando las fórmulas de tipo general. Entonces, primero lo que voy a hacer es calcular G de J omega, es decir, acá tengo el típico sistema de segundo orden. Voy a calcular el G de J omega primero, es decir, ese número complejo, para poder calcular luego su módulo y su ángulo. Entonces, bueno, esto es sencillo, pero bueno, levemente más trabajoso. Lo que hago es lo que hago acá en este caso es multiplico de arriba y abajo por el conjugado, nuevamente, lo que he hecho otras veces, y luego distribuyo. Finalmente lo que me queda es esto. Me queda esta representación del... es decir, perdón, acá primero reemplacé S por J omega, y bueno, y transformé un poquito las cosas. Acá ese J omega cuadrado me quedó justo acá, el J cuadrado quedó en menos 1, por esto en menos acá. Estoy acá. Y recién acá, entonces, en la siguiente, multiplico de arriba abajo por el conjugado de este. Entonces, y hago los cálculos que hay que hacer, que son elementales, y obtengo esta forma, que es la forma cartesiana de G de J omega. Una parte real, una parte imaginaria, ¿cierto? Con este J, que es el número imaginario. Bien, si calculo el módulo de este G de J omega, usando lo que ya vimos, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, la raíz cuadrada, obtengo esto, que es la relación de amplitud. Entonces, el módulo de G de J omega, como les decía, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, la raíz cuadrada, me da esto. Y finalmente, haciendo una pequeña tramitación algebraica, obtengo esto. Es decir, la relación de amplitud, en el caso del segundo grado, está dada de esta forma. No tiene nada particular a primera vista. Veamos un poco qué pasa cuando miramos un poco el detalle y sobre todo cuando queremos ver el tema de cómo es la representación gráfica de esto. Entonces, por otro lado, tengo también que el desfasaje de este sistema de segundo orden es el argumento de G de J omega, y nuevamente va a ser el arco tangente entonces de la parte imaginaria, que es esta, sobre la real. Los denominadores se cancelan, así que me va a quedar, los KP se cancelan también, y me va a quedar esto, que el argumento de J omega es, que phi, es el arco tangente de esto que tenemos acá. Fíjense que esto, cuando a medida que omega aumenta, cuando es muy pequeño, la parte de arriba es siempre negativa, pero la parte de abajo inicialmente, si esto es muy pequeño, es positiva, porque el 1 es mayor que todo esto, cuando omega es muy pequeño, pero a medida que omega aumenta, llega un punto en que todo esto es mayor que 1 y cambia el signo. Eso lo hace para un valor determinado de omega. Y eso es una cosa que vamos a hacer una pequeña observación. Entonces, lo que tenemos es RA y phi para el caso de segundo orden. ¿Está bien? Y ahora veamos qué pasa con las asíntotas. Entonces, lo que voy a hacer acá es
Realizar una nueva hoja. Voy a dibujar un poco la base sobre la cual me apoyo para hacer esto, ¿no? A ver si se ve. ¿Se sigue viendo? Pareciera que sí. La base sobre la cual me apoyo para hacer esto, que va a ser el gráfico, fundamentalmente, que permitirá representar la relación de amplitud y el desfasaje. Entonces, vamos por partes. Primero, dijimos que estamos partiendo de acá. Estamos partiendo de acá, ¿cierto? Bueno, lo que hago es aplico logaritmo a este cociente, me va a dar la diferencia de los logaritmos. Aplicando logaritmo de RA me da la diferencia de los logaritmos, es decir, logaritmo de KP menos logaritmo de la parte de abajo. Hasta ahí estoy en forma exacta. Ahora voy a las asíntotas. Entonces, fíjense que cuando omega tiende a 0, esto es 0, esto es 0, y por lo tanto logaritmo de RA es logaritmo de KP directamente. Cuando omega tiende a infinito, logaritmo de RA, me queda lo siguiente. Fíjense, esta parte cuando omega es muy grande, es decir, esta parte por sí es del orden de omega a la cuarta, porque en algún lugar aparece omega a la cuarta. Y esta parte de acá, lo máximo que aparece es omega cuadrado. Cuando omega tiende a infinito, esta parte, este término, pasa a dominar sobre este, y a medida que omega se hace cada vez más grande, este término pasa a ser despreciable. ¿Por qué? Porque acá tengo un omega a la cuarta y acá tengo un omega cuadrado. Si tuviera un omega al cubo sería lo mismo. Así que no tengo necesidad de ver que compitan, no son dos omega cuadrados distintos ni nada por el estilo. Así que este directamente lo puedo eliminar cuando estoy calculando la asíntota de alta frecuencia y me va a quedar solamente esta parte. Entonces, también el 1 frente al omega muy grande se hace despreciable, el menos no me importa porque está al cuadrado, y este tau omega, que es al cuadrado ahora, está a su vez al cuadrado, entonces es tau omega a la cuarta. Tau omega a la cuarta hace que la cuarta baje, lo que estoy diciendo acá está acá, la cuarta baje acá y me quede solamente tau omega, que es un poco lo que yo quiero, era lo que tenía. En vez de tener ahora un medio, o como tenía antes, 1 acá, tengo este menos 4 sobre 2 que finalmente me da un menos 2. Entonces, lo que tengo ahora es, en vez de tener una relación con pendiente 1 negativo, ahora tengo una relación con pendiente 2 negativo en la asíntota del sistema de segundo orden. Bien, vamos a armar entonces los ejes. Los ejes los armo también teniendo en cuenta que tengo que desplegar un poco esto acá, así que tiene la particularidad. De todos modos, vuelvo a poner KP igual a 1, con lo cual, y de ahí, bueno, voy para abajo, 0,1, 0,01, corresponde al log de RA negativos. Y lo mismo hago con tau omega, ¿cierto? El gráfico que me interesa a mí en realidad es RA tau omega, pero esto me ayuda a construirlo. Pueden usarlo o no, pueden hacer una cosa más armar una especie de procedimiento y olvidarse un poco de la lógica, no sería un problema tampoco. Veamos entonces las asíntotas primero. Entonces si veo las asíntotas, ¿qué tengo? Dijimos un KP igual a 1. Las asíntotas, fíjense que las calculo, digamos, ya las calculé las asíntotas. Ya las calculé esas asíntotas. Y tenemos que, como KP es igual a 1, esto es 0, así que cuando omega tiende a 0, log de RA tiende a 0 y RA tiende a 1. ¿Qué es esto? Esta es la asíntota de baja frecuencia. Y la de alta frecuencia, que sería esta, cuando tau omega es igual cuando log de tau omega es igual a 0, cuando tau omega es igual a 1, cuando tau omega es igual a 1, que sería esto, es un 1, cuando tau omega es igual a 1, log de tau omega es igual a 0, ¿está bien? Que sería acá. Y en ese caso log de RA es igual a
log de RA es igual a 0 también. ¿Bien? Si esto es igual a 0, esto es igual a 0, o RA igual a 1. Entonces sabemos que la asíntota de alta frecuencia pasa por ahí. Y luego, cuando tau omega es igual a 100, log de tau omega es igual a 2. Entonces, en ese caso, log de RA es igual a menos 4. Acá hice algo que no está del todo bien. Esto lo vamos a cambiar acá, medio sobre la marcha. Me equivoqué ahí. En realidad la recta es esta. Es igual a menos 4. Esta la hice como si no tuviera el 2. Entonces la que corresponde es esta. Esta es la que corresponde. Esta es la asíntota que corresponde. Nuevamente, cuando tau omega es igual a 100, log de tau omega es igual a 2, y log de RA entonces es igual a menos 2 por 2, es igual a menos 4. Entonces, log de RA es igual a menos 4, que sería esto que tengo acá. Entonces, este es el punto de encuentro, el otro punto por donde pasa. Esta entonces no. Esta entonces no. Entonces, esta es la asíntota. La pendiente de esta recta ahora, ya está especificada acá, es menos 2. La pendiente recta es menos 2. En el caso del primer orden, era menos 1. Bueno, si... Como antes, bueno, ahora también me interesa que veamos el desfasaje. El desfasaje, para ver el desfasaje, uno tiene que ser un poquito más cuidadoso. ¿Por qué? Porque estoy analizando un sistema que va a cambiar de, como les decía, va a cambiar de cuadrante. Arranca cuando omega es muy pequeño, esto siempre es negativo, pero cuando omega es muy pequeño, esta parte es positiva. Y llega un momento en que omega es tau omega al cuadrado es mayor que 1, y en ese caso esta parte pasa de ser positiva a negativa. ¿Está? Entonces ahí, bueno, es donde uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el cociente entre algo negativo y positivo inicialmente, y luego entre algo negativo y algo negativo, lo que me da positivo. Entonces ahí hay que tener en cuenta claramente, eso se los dejo como para que lo vean nada más, no voy a estar explicándoles el arco tangente ni contándoles de esto, pero es un poco sobre lo que se basa la interpretación de cómo se mueve el desfasaje. El desfasaje, lo que ocurre es que inicialmente lo que tengo es que estamos hablando de la función arcotangente, ¿no? Tangente de la menos 1, que es lo mismo. Cuando esto es negativo, si dijimos que esto inicialmente era negativo, porque la parte de arriba es negativa, la parte de abajo es positiva. Entonces la función se mueve de esta forma, sobre este es el arco tangente, ¿no? Que tiene, digamos, no es biunívoca. Así, para cada x tiene distintos valores de y, dependiendo de donde uno esté parado. Entonces, inicialmente se mueve del 0, se va haciendo cada vez, el desfasaje va transformándose en menos 45, va tendiendo a menos 90, pero llega un momento en el que este valor, el x, cambia de signo nuevamente. Cambia de signo drásticamente. Es decir, pasa, este valor de arriba es un valor más o menos que se mantiene en el valor que fuera, no importa, pero cuando esto cambia de signo, pasa a ser de positivo, de negativo a positivo instantáneamente, es decir, pega un salto de así, y nuevamente empieza a evolucionar hacia el menos 270. Entonces, acá simplemente lo que uno quiere señalar es, digamos, primero va al menos 180 y después va al menos 270. Es que el movimiento, digamos, que ocurre en el desfasaje es un movimiento de este tipo, en el cual el desfasaje inicialmente es nulo, después es levemente negativo, pasa por el menos 90 y llega al menos 180. Lo que ocurre, bueno, podría continuar, no es el caso acá, porque en principio esto es asintótico en el menos 180, y eso es lo que les quiero mostrar. Justamente el desfasaje para el caso del sistema de segundo orden es este.
Este es el desfasaje. Lo quiero poner justo que coincida con este eje. Es decir, que este eje sea compartido. Entonces el desfasaje va de 0 a menos 180. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando se va aproximando, cuando la frecuencia se va haciendo muy grande, el valor del cociente cuando la frecuencia se hace muy grande, este valor se hace muy grande, pero el de abajo se hace más grande todavía porque está al cuadrado, ¿cierto? Entonces, finalmente es el arco tangente, va a ser el arco tangente de 0. Y en ese caso es menos 180 grados nuevamente. Es decir, pasa de ser de 0 a ser, digamos, que fue al inicio, cuando omega igual a 0, a ser de menos 180 cuando omega tiende a infinito. Por eso mismo, nuevamente, la asíntota, en vez de estar en 90, como en el caso de primer orden, está en menos 180 grados. Lo que tenemos acá es un parámetro extra, que recuerden que no lo estamos metiendo en ningún lado, y que claramente juega un papel. Tanto en el desfasaje, donde el Z, que es el factor de amortiguamiento, interviene, hace que la curva de desfasaje sea una curva que depende del Z, y depende de esta forma, con Z creciente en este sentido. Cuanto más grande es el Z, la curva es menos abrupta. Cuanto más pequeño es, más brusco es el cambio y se produce en este punto de inflexión que corresponde al cruce de las asíntotas. Y lo mismo ocurre con la relación de amplitud. Va a ser también función, no las asíntotas que no dependen, fíjese que las asíntotas no dependen del Z. Fíjense que las asíntotas no dependen del Z, por eso mismo las asíntotas son estas y ninguna otra, pero si uno mira la curva completa, sí depende del Z. Cuando uno mira la curva completa, lo que uno tiene justamente es esto. Y uno ve que la relación de amplitud sí depende del Z. Entonces, lo que va a ser la curva completa real, digamos, una vez dibujada, si fuera necesario, en forma total, va a ser algo como lo que les muestro ahora. Es decir, para valores de Z mayores que 1 va a estar por acá, y para valores de Z menores que 1 va a estar por acá. Entonces esto es Z menor que 1, Z mayor que 1. Es decir, para los Z's subamortiguados, la curva va por encima de la asíntota, de las dos asíntotas, todo el tiempo por encima. Y cuando el Z es sobreamortiguado, es decir, en este caso, la curva va por debajo. Entonces, esto tiene algo parecido a lo que llamábamos también sobrevalor. Fíjense, si uno lo mirara al revés, con una especie de origen de tiempo acá, uno tendría que tiene la oscilación, la tiene cuando el Z es subamortiguado, y cuando es sobreamortiguado se mantiene por debajo del valor final, que sería este, si uno mirara de acá para allá. Eso es una analogía, nada más que les puede servir para memorizar un poco cómo son las respuestas. Pero cada uno de los Z menores que 1 va a dar distintos tipos de sobrevalor en términos de respuesta en frecuencia. A este punto, a esta frecuencia se le llama frecuencia resonante, la frecuencia a la cual se obtiene la máxima relación de amplitud o la máxima amplificación para la sinusoide que está entrando a este sistema de segundo orden. Y esa amplitud digamos, se reduce a ambos lados de esta frecuencia. Para el caso del sistema sobreamortiguado, la amplitud se reduce monótonamente en relación a la frecuencia. Bueno, entonces sería el sistema de segundo orden. Veamos ahora alguno más. Veamos, por ejemplo, otro que es sumamente importante, que sería la demora pura o el retardo puro. También llamado tiempo muerto, lo hemos llamado de distintas formas. La representación
está de esta forma. Vamos a aplicar la fórmula de todos modos de la general. Pensá que tal vez no la dedujimos exactamente para este caso, funciona igual. Si aplico la fórmula general de relación de amplitud y desfasaje, obtengo que, reemplazando S por J omega acá, obtengo esto. Y esta es la representación polar de un complejo. Es decir, este complejo, te venimos diciendo que es un complejo, no tengo necesidad de pasarlo podría pasarlo a cartesiano, pero tengo la representación polar, por lo cual es mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque lo que multiplica al E es el módulo en la representación polar. La representación polar de un complejo dice que el complejo C es igual al módulo de C por E a la J tita, donde tita es el ángulo que forma el C con el eje de los reales. Entonces, si utilizo ese formato acá, me da que el módulo de G de J omega es igual a 1 y el desfasaje es justamente menos tau de omega, lo que estamos viendo acá, ¿no? Es todo lo demás menos el J, tau de omega. Y esto es, bueno, directo entonces. Si lo voy a representar gráficamente, nuevamente, ahora en la relación de amplitud, digamos, no requiere ningún tratamiento porque directamente está en formato lineal, digamos, directamente, no solo formato lineal, sino que directamente es 1, así que es una constante, la relación de amplitud es constante para cualquier valor de omega. Sigo utilizando el logarítmico acá, y en logarítmico, a pesar de que en lineal en escala lineal es una recta, el phi, yo quiero usarlo en logarítmico porque me interesa combinar estos gráficos con otros gráficos, y mayoritariamente los sistemas no tienen representaciones lineales naturales, así que en este caso voy a usar la representación logarítmica, que justamente lo que hace es a una lineal, si lo hago en logarítmico, le cambia la forma y deja de ser lineal. Y entonces si esto está en escala logarítmica, esto sigue estando en escala lineal. Lo que uno ve no importa tanto ahora la forma, sí que a medida que el omega aumenta, el phi disminuye en forma sostenida y monótona. Quiere decir que no hay más asíntota como había en primero o segundo orden, sino que directamente el phi disminuye y sigue disminuyendo. Bien, este sería otro ejemplo. Estamos viendo al mismo tiempo los ejemplos aplicando para obtener relación de amplitud y desfasaje en distintos casos, en los casos típicos que hemos estudiado, pero lo estamos rápidamente plasmando en un gráfico de relación de amplitud y desfasaje, que es en el primer caso doble logarítmico y en el segundo es simple logarítmico. Ya después vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Por ahora estamos simplemente representando lo que llamamos respuesta en frecuencia. Bueno, uno también puede hacer un ejemplo más elaborado, que sería un sistema capacitivo. Serían capacidades en serie. Capacidades en serie, que sería lo que estoy representando acá. Sería esto. Cuando digo capacidades en serie estoy haciendo esto. Fíjense que esto no es más que tener G1 por G2 por G3 por Gn. Tengo acá la salida y acá la entrada. La idea es siempre la misma, obtener cómo es la relación de amplitud, es decir, cuánto se amplifica la sinusoide de salida con respecto a la de la entrada y cuánto se desfasa la sinusoide de salida con respecto a la entrada. ¿Por qué? Pues ya sabemos que, digamos, este sistema cumple las condiciones generales que obtuvimos cuando dedujimos la fórmula general, ¿no? Para calcular RA y phi. Este sistema, recuerden que no es cualquier sistema de capacidades en serie, sino que es capacidades en serie, pero no interactuantes, ¿no es cierto? Este formato solo para no interactuantes. Bueno, si reemplazo S por J omega, obtengo esto. Y si lo escribo en forma polar, cada uno de estos,
obtengo esto y entonces me queda que la relación de amplitud va a ser el producto de las relaciones de amplitud individuales de cada uno de los subsistemas, es decir, los módulos de G de J omega correspondientes, que serían, recuerden que para primer orden las relaciones de amplitud eran estas. Esta es la RA para primer orden. Y así sucesivamente, esta es la primera, esta va a ser la segunda, y así sucesivamente voy multiplicando cada una de ellas, cada una de las relaciones de amplitud de primer orden que ya obtuve en un paso anterior. Y después, bueno, tengo esto, y acá directo, como esto está en forma polar, tengo la phi de cada uno de estos serían, digamos, este sería el desfasaje. El desfasaje es el phi para primer orden. Y lo que uno ve acá es que el phi total es la suma de los phi. Simplemente porque estoy aplicando acá la regla de la exponencial. Estos productos son directos y a la j por el j por el j es a la j por la suma de las exponenciales, de las exponentes. Y eso me da entonces justamente esto que tengo acá. Y cada uno de estos phi corresponde a un sistema de primer orden, por lo tanto es la suma de los arcotangentes de menos omega tau 1, tau 2 hasta tau n. Entonces este es el desfasaje, esta es la relación de amplitud y este es el desfasaje, tal como lo calculamos en los casos anteriores. El plasmarlo sobre el gráfico doble log es algo que se los voy a dejar como inquietud. Va a tener algún ejemplo en la práctica y les voy a dejar como inquietud para hacerlo para un ejemplo que es relativamente simple y donde ustedes van a poder usar las mismas conceptos que yo desarrollé para los casos tal vez más simples. Entonces les propongo que lo hagan para este ejemplo, es sumamente simple, donde, ejemplo, G sub 1 es igual a 1 sobre 2s más 1 y G sub 2 es igual a 6 sobre 5s más 1. En principio, si logran hacer eso bien, es decir, sacar relación de amplitud y desfasaje y poder plasmarlo en el diagrama doble logarítmico para RA, doble logarítmico para RA y simple logarítmico para phi, es un poco lo que se trata de obtener. No me interesa en detalle que saquen la curva exacta, sino que justamente calculen las asíntotas. Para calcular esas asíntotas, lo que tienen que ver es plasmar primero cada uno de los casos sobre el gráfico y después hacer lo que corresponda, que si ustedes ven claramente, una vez que apliquen logaritmos, lo que va a hacer eso va a ser básicamente sumar curvas, esencialmente para la relación de amplitud. El desfasaje normalmente es, digamos, al no tener asíntotas, es más un gráfico convencional, digamos, en el cual uno toma los puntos y calcula varios puntos y los une luego. Pero el que más me interesa es que ustedes trabajen con las asíntotas y puedan obtener fundamentalmente este caso, primero plasmando este y este en el mismo diagrama de relación de amplitud de frecuencia y luego combinar esas dos diagramas de Bode, que la combinación se hace a través de la suma de ellos. ¿Por qué? Porque justamente estamos trabajando en el logaritmo y tenemos esa oportunidad y van a obtener un diagrama total que representa la relación de amplitud y el desfasaje para un sistema que sería este, ¿no? Es decir, estoy justamente hablando de capacitivo en serie no interactuante. Entonces acá voy a tener A seno de omega t y acá voy a tener RA por A seno de omega t más phi. Mi incógnita es RA
y phi. ¿Está? En función de omega, en forma gráfica. Ese sería un poco el planteo. Bueno, y por último, uno puede hacer esto para cualquier sistema dinámico que se le ocurra, esto de calcular la relación de amplitud y el desfasaje. En algunos casos es útil porque uno va a trabajar con sistemas que tienen la complejidad de tener varios componentes dinámicos. Así que, por ejemplo, si uno tuviera si uno quisiera hacer esto mismo para un controlador proporcional, el resultado sería el siguiente. Controlador proporcional, fíjense, es muy simple este. El GCDS es una constante, por lo tanto el de J omega sigue siendo la misma constante, por lo tanto la relación de amplitud es directamente esa constante y el desfasaje claramente es cero. El complejo es simplemente una parte real, tiene desfasaje cero, no es función de la frecuencia y tiene un módulo que es igual a el tamaño de la parte real, que es justamente la ganancia proporcional. Si quiero hacerlo para el caso proporcional más integral, es obviamente más complejo, pero no difiere mucho del anterior. Y tengo esto. Esta es la transferencia que me interesa. Lo que hago es, como hice siempre, reemplazo S por J omega, y acá directamente ni siquiera tengo que multiplicar por el conjugado. ¿Por qué? Porque acá directamente tengo KC, y acá tengo KC que entra acá. El J este lo puedo eliminar multiplicando por J arriba y abajo. Me queda el J arriba, pero el de abajo me genera el menos este, y me queda este formato. Este es el complejo en forma cartesiana, parte real, parte imaginaria, para G de J omega, para en este caso sería GC de J omega, para el caso de proporcional más integral, y el módulo de esto es claramente KC, que sale de factor común, la raíz de 1 más 1 sobre tau i cuadrado omega cuadrado. Esta es la relación de amplitud, que habrá que graficarla en un diagrama, digamos, doble logarítmico. Y el desfasaje es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Lo que me hace eso es eliminar el KC, porque está en los dos lados. Es el arco tangente de esto, que es menor que 0, igual que antes. Arrancamos desde negativo, con un omega muy pequeño, y después nos vamos moviendo con omega cada vez, es decir, con omega muy pequeño esto es muy grande, y después esto nos vamos moviendo, acercándonos a... acá hay que ver, digamos, cómo evoluciona la parte real y la parte imaginaria. La parte real es fija y la parte imaginaria es lo que va cambiando. Arranca en un valor muy grande, por lo tanto se puede decir que tiene un tamaño, digamos, de menos infinito, cuando omega es igual a 0. Entonces esta parte es como si fuera menos infinito. Es decir, él domina la parte negativa la parte imaginaria negativa del complejo. Es decir, KC este es despreciable. Y después, a medida que aumenta el omega, y cuando se hace infinitamente grande, esto se hace 0 y me queda solamente el KC. Bueno, esto habría que graficarlo, hay que ver cómo es el detalle. Tenemos también P más D. Para P más D, el formato es este que tenemos acá. Claramente, nuevamente es reemplazarlo como hemos hecho antes, y nuevamente tenemos esta forma, y bueno, habrá que graficarla con esto mismo. Cuando haya necesidad se tomarán asíntotas, cuando no, directamente se tomarán los valores directamente como están expresados. Siempre haciéndolo en los diagramas doble log y log en el caso de phi, para poder utilizar las otras representaciones y poder combinarlas, que es un poco lo que vamos a querer hacer. Finalmente, vamos a hacer el caso del controlador P más I más D, y no difiere de lo anterior. Siempre es reemplazar en el controlador el S por J omega, ponerlo en forma cartesiana si es necesario, para poder calcular el módulo
y el desfasaje, o el ángulo, sería el ángulo del complejo, ¿no? Una vez que lo pongo en forma cartesiana, el complejo, digamos, se abre, se muestra claramente cómo es, y uno puede ver un poco cómo varía a medida que pasa uno de omega hasta infinito, ¿no? Perdón, de omega igual 0 hasta infinito. Bueno, con esto voy a terminar diciendo lo siguiente. Vamos a ver alguno que haya quedado un poco más cortito. Voy a decir lo siguiente, que este gráfico, este es el caso de primer orden, ¿no? Es el caso de primer orden. Este gráfico, que es el caso de primer orden, lo vamos a llamar diagrama de Bode, o de Bode, diagrama de Bode. El diagrama de Bode, después en realidad tiene sentido en la medida que yo les cuente un poco más de qué se trata el método de Bode de análisis de estabilidad. Pero por ahora, a estos diagramas RA versus omega y phi versus omega puestos de esta forma, compartiendo el eje X, lo llamo diagrama de Bode. Los diagramas de Bode son en doble logaritmo para el RA y en logaritmo simple en el eje de la ordenada para phi, para el desfasaje. Entonces lo llamamos diagrama de Bode, y con esto vamos a trabajar también un tiempito analizando estabilidad. Es decir, alrededor de esto se genera un criterio de estabilidad que es lo que justifica que hayamos dedicado 2 clases enteras a analizar respuesta en frecuencia. ¿Por qué? Porque es un criterio de estabilidad que es, es tan riguroso como la estabilidad como la hemos definido en clases anteriores, pero me permite una flexibilidad y una libertad de manejo tanto para análisis como para diseño de sistemas de control mucho mayor que estar calculando polos. Así que bueno, con esto terminamos respuesta en frecuencia y vamos a seguir con criterio de estabilidad la próxima clase. Bueno, hasta luego.